Buenas tardes, soy Francisco Claro y en esta videoclase voy a presentar el modelo de dos procesos para la regulación del sueño, que es un apartado del tema dormir y soñar, en el capítulo 2 del libro de texto de Psicología Fisiológica, en el segundo curso del grado en Psicología de la UNED. Antes de entrar propiamente en el tema de la videoclase, vamos a repasar brevemente un asunto que se ve en el primer apartado de ese capítulo, que son las fases del sueño. Se distinguen dos clases de sueño, que son el sueño no REM y el sueño REM. El sueño no REM está compuesto a su vez de tres fases: la fase N1 o de adormecimiento, la fase N2 o de sueño ligero y la fase N3 de sueño profundo o de ondas lentas, que son las que aparecen aquí en el registro electroencefalográfico, que son ondas de baja frecuencia, alrededor de 3-4 hercios, y se denominan ondas delta, ¿de acuerdo? Y por su parte, la otra clase de sueño, que es el sueño REM, pues se caracteriza por un patrón electroencefalográfico desincronizado, parecido al de la vigilia. Estas dos clases de sueño, aparte de los patrones en los patrones electroencefalográficos, se diferencian en otras características diversas que se estudian en detalle en el tema. Y en rata, que es uno de los animales de experimentación más frecuentes en los estudios de sueño, pues el sueño NREM tiene este aspecto en el electroencefalograma, ondas un poco más amplias que las de vigilia, y el sueño REM pues tiene este aspecto, que es un poco intermedio, ¿no?, en amplitud entre la vigilia y el sueño NREM. Bien. Pues dicho eso, entramos propiamente en el tema de la videoclase, que es el modelo de dos procesos para la regulación del sueño, que ha sido propuesto por Alexander Borbély y algunos colaboradores en diferentes publicaciones, pues desde los años 80 hasta entrado el siglo XXI. Bien, el modelo de dos procesos para la regulación del sueño, de alguna manera trata de captar las dos cuestiones fundamentales que se proponen para entender el sueño. Una de ellas es que el sueño consiste en un proceso reparador del desgaste sufrido durante la vigilia. Y otra es que el sueño se puede entender como una adaptación de los animales que los mantiene durante una época del día, normalmente por la noche en los animales diurnos y por el día en los animales nocturnos. Durante esa parte del día los mantiene apartados y a salvo de peligros, y durante la otra parte del día, en la que están adaptados para llevar a cabo sus actividades dirigidas a la supervivencia y a la reproducción, pues los mantiene activos y buscando ese tipo de recursos. Bien, pues el modelo de los procesos propone que el primer proceso, que es este que tenemos en la gráfica, que es el proceso S u homeostático, estaría de alguna manera respondiendo o representando la primera de esas cuestiones, como las que podríamos entender el sueño, es decir, en la recuperación de un desgaste producido durante la vigilia. Durante la vigilia se iría acumulando ese factor S u homeostático, y en el momento de empezar a dormir, pues ese factor S decrece rápidamente. Fijaos que aquí en la gráfica, bueno, esta gráfica está pensada para una persona adulta y saludable, pues que se pasa 16 horas en actividad, en vigilia, y 8 horas desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana durmiendo, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en el que comienza el sueño, veis cómo la gráfica del factor S pues decrece rápidamente, y en estas 7 horas alcanza el nivel desde el que partió para alcanzar el nivel máximo en 16 horas. ¿De acuerdo? Sobre ese primer proceso, ese u homeostático, se impone otro proceso, que es el C o circadiano. Estos dos procesos interaccionan entre sí, y son los que esa interacción es la que va a determinar si un individuo concreto está en vigilia o está durmiendo, ¿de acuerdo? El factor C o circadiano pues se representa con una onda con esta forma sinusoidal, que varía pues también a lo largo del día y de la noche. Sin embargo, fijaos que si el factor S conforme crecía el factor S, se supone que aumenta la motivación para dormir, y cuanto más alto es el factor S, más profundo va a ser el sueño que venga a continuación. Sin embargo, el factor C lo que está representando es el impulso para permanecer en vigilia. Cuanto más alto está C, más se supone que está activo el sujeto o el animal, ¿de acuerdo? Y cuando el factor C comienza a descender en la gráfica, pues es cuando ese impulso para mantenerse en vigilia o mantenerse en actividad
desciende, ¿no? Y facilita el que se pueda comenzar a producir el sueño. Por eso en las gráficas en las que se suele representar el modelo de los procesos, pues esta zona aparece sombreada, es la zona en la que el sujeto o el animal está en sueño, ¿no? En el momento en el que el sujeto se despierta, pues el factor S comienza a crecer, y el factor C es independiente de si se duerme o no se duerme. El factor C, como veis, sigue su patrón independientemente de que se duerma o no. Muy bien, pues ahora vamos a ocuparnos de lo que se ocupa el núcleo de esta asignatura, que es de buscar los sustratos fisiológicos de los procesos conductuales. En este caso vamos a tratar de narrar o de explicar la búsqueda del sustrato fisiológico del proceso S u homeostático, que es el que hemos visto en primer lugar, ¿no? Esta es la curva que vamos a tratar de explicar. Bueno, la primera indicación que se tenía en la búsqueda de ese factor, o sea, de ese sustrato fisiológico del proceso S, es que el sueño profundo de ondas lentas, el que hemos visto hace un momento en las gráficas de las fases de sueño, el correspondiente a la fase N3 en humanos, pues aumenta tras un periodo prolongado de vigilia. Ese periodo prolongado de vigilia se ha podido generar por privación de sueño, como se hace en los experimentos, y sabemos que tras un periodo de privación de sueño se produce un rebote de sueño profundo de ondas lentas, aumenta la proporción de ese tipo de sueño, pero ni siquiera hace falta recurrir a un experimento de privación de sueño para observar que el sueño profundo de ondas lentas aumenta tras un periodo prolongado de vigilia. En un día normal, tras las 16 horas de vigilia normales, cuando comienza el sueño, en este tipo de gráficas que se llaman hipnogramas, en las que se representa la sucesión de fases de sueño a lo largo de la noche, en este caso pues también tenemos 8 horas de sueño, pues vemos que el sueño profundo de ondas lentas o de ondas delta o la fase N3 pues sucede en la primera parte de la noche, en este caso en las primeras 3 horas, quedando el resto de la noche pues ocupado por la fase de sueño ligero o por la fase de sueño REM. De manera que las ondas delta aumentan en función de la vigilia, de la misma manera que sucede con el factor, con el proceso homeostático. Uno de los sustratos o de las sustancias que se pensó que podía representar el proceso S era la adenosina. La adenosina es el resultado del metabolismo, del catabolismo del trifosfato de adenosina, que como sabéis es la molécula que emplean las células para impulsar sus reacciones químicas, de manera que cuando las células están muy activas, cuando tienen un metabolismo elevado, pues consumen ATP y como consecuencia pues producen adenosina. De manera que la adenosina estaría relacionada con el gasto energético y por lo tanto podía ser un buen marcador del desgaste producido por la vigilia. Esa sospecha se comenzó a hacer palpable en el momento cuando se hicieron este tipo de experimentos como el de Bennington y Cole que comentamos en este momento, ¿no? Que ellos lo que hicieron fue administrar un agonista de un tipo de receptor de adenosina, es decir, administraron una sustancia química que actuaba sobre los receptores de adenosina de la misma forma que la adenosina y comprobaron que inducía sueño profundo en ratas que no estaban privadas de sueño. Es decir, la rata que como sabéis es un animal nocturno que por la noche está activa, bueno, pues una noche cualquiera le pusieron una inyección de este agonista de los receptores de adenosina y lo que observaron es que la rata pues se puso a dormir, entró en sueño profundo. De manera que se sospechó, o esa es una prueba a favor, de que efectivamente la adenosina podría ser el sustrato o uno de los sustratos fisiológicos del proceso homeostático. Una prueba más definitiva la obtuvo Tarja Porkka-Heiskanen, que es una investigadora finlandesa, y sus colaboradores en 1977, año en el que publicaron un trabajo en el que mostraban que en gatos privados de sueño, sometidos a vigilia prolongada, dicen ellos, son a lo largo de 6 horas. Pensad que los gatos son animales que duermen muchas horas a lo largo del día, pueden estar la mitad del día durmiendo y aunque estén activos, estén despiertos, pues echan siestas y demás. De manera que para un gato estar 6 horas seguidas sin poder dormir, pues es una vigilia prolongada, ¿no? Lo que para nosotros sería normal, para ellos es una vigilia prolongada. Bueno, pues durante esa vigilia prolongada a lo largo de 6 horas, esta investigadora y su equipo encontraron
que la adenosina extracelular, medida mediante microdiálisis, que es una técnica para obtener muestras del líquido extracelular, pues tomadas esas muestras en el prosencéfalo basal, luego veremos que es un núcleo relacionado, bueno, lo veremos, aparece en el libro de texto en el apartado dedicado a vías neurales. Bueno, pues el prosencéfalo basal es una estructura que tiene que ver con el sueño, y en esa estructura encontraron que la concentración de adenosina aumentaba en función del tiempo que pasaba el gato en vigilia, y que a continuación, al dejarlo dormir, pues esa concentración descendía, ¿no?, de una forma similar a lo que sucede con estas curvas, ¿no? En la primera hora de recuperación de sueño pues se baja bastante la concentración de adenosina, y en las otras 2 horas pues baja menos, de una forma pues en cierto sentido similar a esta. De manera que lo que se admite es que la adenosina es uno de los sustratos fisiológicos del proceso S u homeostático que impulsa el sueño. Bien, bueno, pues la adenosina, como hemos dicho al principio, es una sustancia que se produce por el catabolismo del ATP. Entonces, bueno, pues es ubicua en el sistema nervioso, ¿no? Porque en el sistema nervioso hay células que, bueno, en el sistema nervioso y en otros tejidos del organismo, puesto que ATP utilizan todas las células. Pero para fijarnos y para en fin, explicar cómo actúa la adenosina sobre el ciclo de sueño-vigilia y cómo hace su papel de sustrato del proceso S u homeostático, tenemos que fijarnos en que existen 2 tipos de receptores de adenosina. En primer lugar, los receptores A1, que son inhibidores de la actividad neural. Estos receptores están en muchas partes del sistema nervioso. Son inhibidores de la actividad neural porque están acoplados a canales iónicos que permiten el paso de iones que hiperpolarizan la membrana y que, por lo tanto, pues van a hacer más improbable que esa neurona alcance el umbral de disparo necesario para producir potencial de radiación. Por lo tanto, al impedir que produzcan potencial de radiación, por eso son inhibidores de la actividad neural, ¿de acuerdo? Ese tipo de receptores. Los canales que están acoplados, perdón, los canales que permiten el paso de iones que tienden a hiperpolarizar la membrana son canales normalmente de potasio o de cloro, ¿no?, que son los iones cuyo potencial de equilibrio es mucho más polarizado, digamos, que el potencial de disparo de las neuronas. Y el otro tipo de receptores que nos interesa de adenosina para explicar su papel como sustrato fisiológico del proceso S son los receptores A2A, que estos son excitadores de la actividad neural, es decir, son lo contrario que los otros. En estos, cuando la adenosina actúa sobre estos receptores, lo que sucede es que se abren canales iónicos que permiten el paso de iones que lo que hacen es despolarizar la membrana. Por ejemplo, el sodio, fundamentalmente el sodio, y en algunos casos el calcio. Esos iones despolarizan la membrana y, por lo tanto, aumenta la probabilidad de que se alcance el potencial de disparo en los conos axónicos y se produzcan potencial de radiación. ¿De acuerdo? De manera que la adenosina, dependiendo sobre qué receptor actúe, pues en unos casos estará inhibiendo la actividad neural y en otros casos la estará excitando. ¿Qué se podría deducir de esa cuestión, de ese hecho, ¿no?, de que existan esos 2 tipos de receptores de adenosina? Pues podríamos deducir que si hay un tipo de receptores que son inhibidores de la actividad neural, esos receptores se encontrarán en centros nerviosos cuya actividad impulse la vigilia, puesto que la adenosina lo que hace es promover el sueño. Cuanto más concentrada está, pues a través de esos receptores A1 inhibidores, lo que hará es inhibir la vigilia sobre los centros que impulsan la vigilia, sobre los centros cuya actividad correlaciona con la vigilia, con la atención, con el arousal. Mientras que los receptores A2, el otro tipo de receptores que son excitadores de la actividad neural, pues lo que normalmente se encontrarán en centros nerviosos que lo que hacen es impulsar el sueño, ¿de acuerdo? De esa manera, cuando la concentración de adenosina aumenta como consecuencia de una vigilia prolongada, pues inhibirá los centros impulsores de la vigilia y estimulará los centros impulsores del sueño, con lo que el animal o el sujeto, la persona, pues se quedará dormida con facilidad. Bien, eso en cuanto al proceso S. En cuanto al proceso C circadiano,
que es el que aparece aquí en la gráfica, pues sabemos que está gobernado por un reloj interno del organismo. Pero bueno, también podía, visto ahí, y además sabiendo que responde al hecho de que vivimos en un planeta con un movimiento de rotación que determina que haya noches y días, pues podía estar perfectamente gobernado por la luz del sol o por la temperatura o por algún otro factor externo que variase, ¿no?, con el movimiento de rotación del planeta. Pero no, sabemos que está gobernado por un reloj interno. La principal prueba para demostrar que el proceso C está gobernado por un reloj interno es que en experimentos en los que se aísla a animales o a personas en entornos en los que existe permanentemente oscuridad o una iluminación tenue constante, es decir, alejados y separados de cualquier estímulo externo que pueda señalar el transcurso del día y la noche, pues los ritmos circadianos, el de sueño-vigilia, el de alimentación, los ritmos de temperatura corporal, los ritmos de secreción de determinadas hormonas, se mantienen durante semanas. Es decir, que durante varias semanas, cuando una persona está aislada en un ambiente de iluminación y temperatura constante, sigue manteniendo esos ritmos normales de sueño-vigilia, alimentación, temperatura corporal, secreción de hormonas, etc. Lo que sucede es que esos ritmos tienden a alargarse un poco. En vez de ser de 24 horas, pues tienden a ser de 24 horas y media o de 25 horas. En esas circunstancias, en las que no hay claves externas para saber en qué momento del día estás y que dependes del reloj interno, ese tipo de ritmos se llaman ritmos libres. Naturalmente, con los ritmos, si no existiera, si el reloj interno no se pudiera sincronizar con las señales externas de la luz solar, de la temperatura u otra variable que informara del momento del día o de la noche en la que estamos, pues al cabo de los días se desincronizaría de tal manera que se acumularían esas medias horas y ya no habría forma de que el reloj interno señalase nada, estaría señalando las 6 de la tarde cuando son las 6 de la mañana. De manera que ese reloj interno, aunque es bastante preciso y aproximadamente mide lo que es un día, necesita sincronizarse diariamente. Y sabemos que la principal señal para sincronizar el reloj interno con el día y la noche es la luz solar de la mañana. ¿Dónde está el reloj interno del organismo? Pues el reloj interno del organismo, que dirige el proceso circadiano, que dirige el proceso ese o circadiano del ciclo sueño-vigilia, pero no solo ese proceso circadiano, dirige todos los procesos circadianos del organismo, está situado en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que aparece señalado en esta fotografía. Son estos dos nucleitos que están situados aquí, como su propio nombre indica, encima del quiasma óptico, ¿no? Son unas pocas neuronas, alrededor de 50.000 neuronas en humanos, que son fundamentales. Quiere decir que son poquísimas neuronas que si no están, que si se destruyen, causan graves trastornos. Esas 50.000 neuronas en la corteza no tendrían prácticamente significado. Bueno, este es un corte de rata, no es un corte humano. En la corteza humana puede haber 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas comparadas con 50.000 neuronas es como comparar 100 millones de euros con 50 euros, que si es una proporción pues desproporcionada, ¿no? En tiempo es como los años 60, desde ahora a los años 60, a la época de los Beatles, 50 años, comparado con 100 millones de años que no existían, que todavía estaban en la Tierra en pleno apogeo de los dinosaurios. Es decir, que 50.000 neuronas que hay en el núcleo supraquiasmático comparado con los 100.000 millones de neuronas que hay en la corteza cerebral, pues muestra que en el sistema nervioso hay regiones, hay neuronas que hacen funciones enormemente importantes en un número muy reducido. Y el núcleo supraquiasmático, como vais a ver ahora cuando veamos lo que pasa cuando se lesiona, pues es un ejemplo de eso, ¿no? Bien, las pruebas de que el núcleo supraquiasmático es efectivamente el reloj interno del organismo, pues se han ido acumulando a lo largo de los años. Una de ellas es esta que aparece en la foto que estamos comentando, que es un experimento de Schwarz y Gainer del año 1977, en el que lo que muestran es que las ratas, que como sabéis son animales nocturnos, pues muestran un núcleo supraquiasmático activo por el día, no por la noche.
Eso lo muestran porque son ratas a las que se ha inyectado glucosa radiactiva y entonces la glucosa radiactiva se incorpora por las células que están más activas en cada momento. Luego ellos sacrifican a un grupo de ratas por el día, que son estas, y otras por la noche, que son estas otras. A las que sacrifican por el día se ve que la glucosa radiactiva se incorpora a los núcleos supraquiasmáticos y por lo tanto aparecen revelados en la radiografía, mientras que a las que sacrifican por la noche, como los núcleos supraquiasmáticos no están activos, pues no se marcan con la glucosa radiactiva y no se revelan en los radiogramas, ¿no? En las radiografías. Es importante eso. El núcleo supraquiasmático en las ratas, y por lo que yo sé, en todas las especies en las que se ha mirado, está activo por el día. Es igual que el animal o que la especie sea diurna o nocturna. Las ratas son nocturnas y su núcleo supraquiasmático es activo por el día, como se demuestra en este experimento. Los humanos somos diurnos, somos animales diurnos, pero somos animales principalmente visuales. Por la noche no vemos bien y nos conviene estar alejados. Me refiero fuera de las ciudades, claro, cuando vivíamos en las cavernas o éramos nómadas, ¿no? Siendo animales diurnos, nuestro núcleo supraquiasmático también está activo por el día. Otra prueba, años después, ¿no? Esto es 1990, de que el núcleo supraquiasmático es el reloj interno del organismo que determina no solamente el ciclo de sueño-vigilia, sino otros procesos circadianos, la ofrecen Ralph y colaboradores en el año 90. Ellos lo que hacen es lo siguiente. En esa época pues, se descubrió una cepa de hámsters que tenían una mutación que cuando se presentaba en heterocigosis, es decir, que en uno de los genes, que estaba en uno de los pares de cromosomas, estaba la mutación y en el otro no, pues mostraban ritmo circadiano de 22 horas. Y en homocigosis, es decir, cuando las dos copias del gen estaban mutadas, pues mostraban ritmo circadiano de 20 horas, ¿no? Y luego tenían otro grupo de hámsters normales con ritmo circadiano de 24 horas. Bueno, a los tres grupos les lesionan los núcleos supraquiasmáticos y los animales de los tres grupos pierden los ritmos circadianos. Ellos medían un ritmo circadiano de actividad. Los hámsters normalmente están activos como las ratas por la noche y entonces les ponían allí una rueda y los hámsters se metían dentro de la rueda y estaban ahí jugando, ¿no? Entonces, de esa manera ellos medían la actividad. Bueno, cuando lesionan los núcleos supraquiasmáticos, los hámsters pierden el ritmo circadiano de actividad y juegan en la rueda y descansan de una manera irregular a lo largo de todo el día y de toda la noche. A continuación lo que hacen es trasplantar tejido de núcleo supraquiasmático de fetos de las distintas cepas de unas a otras y ver si se recuperan los ritmos circadianos. Y efectivamente se recuperan, pero lo que encuentran es que cuando los hámsters normales con ritmo circadiano de 24 horas les han trasplantado tejido fetal de los núcleos supraquiasmáticos de la cepa mutante de 22 horas, estos hámsters adoptan el ritmo de actividad de 22 horas. Al revés de lo que les pasa a los que tienen genotipo mutante de 22 horas, que les ponen trocitos de tejido de núcleo supraquiasmático de hámsters de 24, que adoptan el ritmo circadiano de 24 horas. Y el mismo patrón se da cuando, en vez de emplear a la cepa heterocigótica, emplean a la homocigótica de 20 horas, ¿no? Porque cuando se trasplanta el tejido del hámster normal de 24 horas adoptan ese ritmo y los de 24 horas pues adoptan el de 20. Bien, ese dato indica que, según explican los autores en el trabajo que se publicó en Science, que el núcleo supraquiasmático posiblemente sea el reloj maestro del organismo a la hora de organizar los ritmos circadianos de sueño y de vigilia. Bien, esta es la conclusión de ellos, ¿no? El trasplante del tejido del núcleo supraquiasmático entre hámsters mutantes y normales restablece el ritmo del donante. Muy bien. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo interno del núcleo supraquiasmático que le hace capaz de funcionar como un reloj que mide 24 horas? Bueno, pues en la actualidad se sabe y se admite que ese mecanismo consiste en la síntesis y degradación de determinadas proteínas que siguen un ritmo. Esa síntesis y esa degradación, a través de diversos bucles de retroalimentación, sigue un ritmo de 24 horas. Aquí en la gráfica vemos una de esas proteínas, es la proteína B-1, que como veis, pues bueno, al principio del día está en niveles elevados, luego va bajando, cuando está en los niveles bajos comienza a subir otra vez hasta alcanzar los niveles del principio del día. Y eso ha transcurrido exactamente en 24 horas, ¿no?
en la otra línea representa el RNA mensajero para la proteína bemol 1. Entonces, claro, pues es para las dos curvas son paralelas, o discurren de una forma paralela, aunque la del RNA mensajero pues la precede un poco en el tiempo, claro. Muy bien, pues ese sería el mecanismo interno que permite que el núcleo supraquiasmático funcione como un reloj, ¿no? Y marque el ritmo de 24 horas. ¿Qué es lo que pasa cuando se lesiona el núcleo supraquiasmático? ¿Qué le pasa al ciclo de sueño-vigilia? Bueno, pues cuando se lesiona, cuando se hacen estudios de ese tipo, lo que se ve es que los ritmos circadianos, entre ellos el de sueño-vigilia, pues desaparecen, se desorganizan, ¿no? Esta gráfica que estamos viendo aquí son los resultados de un experimento que hicieron Egar, Demen y Fuller en el año 1993, en el que con un mono ardilla, que es un primate diurno, pues lo tenían en un ambiente de ritmo libre, es decir, estaba en una habitación tenuemente iluminada, es decir, de una forma continua, había una luz que no era una luz brillante y molesta, sino una luz tenue. El mono pues podía ver allí sus cosas, ¿no? La comida, el agua, los juguetes y tal, y hacía allí su vida. Pero claro, desarrolla un ritmo libre y antes de la lesión pues se ve que cada día tiene su ritmo de sueño-vigilia normal, aquí está durmiendo, aquí está despierto, pues cada día se va a dormir un poco más tarde, ¿no? Desarrolla un ritmo libre, como os decía antes, pues un poco más largo de 24 horas. Aquí vemos el ritmo circadiano de sueño-vigilia, que es normal, y aquí vemos el ritmo circadiano de temperatura cerebral, ¿no? Que también es normal. Los picos de temperatura coinciden con los momentos de vigilia y la temperatura cerebral baja con los momentos de sueño. Bien, cuando a este mono les lesionaban los núcleos supraquiasmáticos, que habéis visto que son unas poquitas células, pues tiene un efecto dramático, porque de momento el ciclo de sueño-vigilia se desorganiza totalmente. Ya no duerme por la noche y está activo jugando por el día, sino que a todas horas del día y de la noche se duerme y se despierta, se duerme y se despierta. No pasa un poco más de tiempo durmiendo después de la lesión, pero lo pasa durmiendo en las fases de sueño ligero. En general, el sueño profundo y el sueño REM se mantiene el mismo tiempo antes y después de la lesión. Y por su parte, el ritmo de temperatura cerebral pues también pierde el ritmo circadiano y tiene otro ritmo de otra periodicidad, ¿no? Ultradiano. Muchas veces a lo largo del día sube y baja la temperatura cerebral, coincidiendo además los picos de temperatura con los momentos de vigilia y los valles con los momentos de sueño. Pero la conclusión es que la lesión del núcleo supraquiasmático desorganiza el ciclo circadiano el ritmo circadiano, perdón, del ciclo sueño-vigilia. El mismo resultado muy parecido se observa en ratas, en las que sin embargo el tiempo durmiendo no aumenta, ¿no? Como en el caso del mono. Las ratas pasan el mismo tiempo durmiendo cuando están lesionadas que cuando no, lo que pasa es que su ritmo circadiano desaparece, como aquí. Bien, ahora vamos a ver cómo afecta el núcleo supraquiasmático a la secreción nocturna de melatonina. Ya no al ritmo circadiano de sueño-vigilia, sino a la secreción de una hormona concreta, en este caso la melatonina, que sin embargo vamos a ver que también puede estar relacionada con el ciclo sueño-vigilia, pero está más bien relacionada, o está relacionada de una manera más clara con los ritmos estacionales. Aquí me interesa que veáis el circuito neural. Este es el núcleo supraquiasmático, con su ritmo circadiano disparando por el día y por la noche estando inactivo, ¿de acuerdo? Conecta mediante una conexión inhibidora con el núcleo paraventricular del hipotálamo. La conexión inhibidora la representamos con una raya de color violeta cruzada por un palito, ¿de acuerdo? Esa es una conexión inhibidora. Quiere decir que cuando el núcleo supraquiasmático está activo por el día, inhibe al núcleo paraventricular, por lo cual el núcleo paraventricular estará inactivo durante el día. Por la noche, cuando el núcleo supraquiasmático deja de disparar, esta inhibición cesa, y al cesar la inhibición, el núcleo paraventricular puede disparar y entonces empieza a disparar por la noche. Entonces, ese ritmo de disparo por la noche y no disparo por el día se transmite al resto del circuito. Fijaos que es simétrico al del núcleo supraquiasmático, ¿no? En las gráficas intento que se vea eso, y eso se consigue con una conexión inhibidora. Bien, pues la información del núcleo paraventricular viaja a la columna medial lateral de la espina dorsal, de ahí al ganglio superior cervical y a la glándula pineal.
Muy bien. La glándula pineal o epífisis es la glándula que secreta la melatonina al torrente sanguíneo. La melatonina es una hormona, por lo tanto, circula por el torrente sanguíneo. Y como se está secretando al torrente sanguíneo por la noche, la melatonina es una hormona que sirve para señalar la duración de la noche. Y a través de la duración de la noche, pues sirve para señalar las estaciones del año. La Tierra, como sabéis, bueno, pues aparte del movimiento de rotación que sirve para para generar los días y las noches, pues hay un movimiento de traslación alrededor del Sol que determina las estaciones, salvo en el Ecuador, ¿no? En el Ecuador el día y la noche son iguales en invierno y en verano. Pero en cualquier punto de la Tierra que no sea el Ecuador, los días y las noches son más largos o más cortos, dependiendo de la estación. Y como la melatonina se secreta por la noche, el tiempo que está la melatonina secretándose es una señal que sirve para medir la estación del año. Y esta hormona pues está determinando algunos ritmos estacionales, como ritmos de reproducción en algunos animales, o de hibernación, de letargos, etc. Pero también se postula que a través de su acción otra vez sobre el núcleo supraquiasmático podría tener también efectos sobre los ritmos circadianos. Y así, pues la melatonina se ha investigado mucho como posible cronobiótico, ¿no? Como sustancia que administrada pues puede contribuir a ajustar los ritmos circadianos con la hora externa, cuando con motivo de viajes en avión o cambios de turnos de trabajo, pues uno se encuentra de pronto con un ritmo circadiano que no coincide con el ritmo horario del lugar en el que de pronto se encuentra. Muy bien, pues con eso terminamos el apartado sobre el modelo de dos procesos. Os recuerdo que hemos tratado solamente en esta videoclase pues, de ofrecer una visión general y que nos interesa que los detalles del tema pues, los aprendáis estudiando con atención el capítulo correspondiente en el libro de texto. Muchas gracias por vuestra atención.